El circo se convirtió en un refugio para la sociedad de rechazados. Desde el niño con garras hasta la mujer de cuatro patas, los llamados fenómenos abrazaban el escenario, transformando las diferencias en actuaciones notables. Únete a nosotros mientras profundizamos en las vidas extraordinarias de los fenómenos del circo que realmente existieron. Número 1. El chico langosta. En los años de la historia del espectáculo, pocos artistas han capturado la imaginación del público como Grady Stiles Jr., el hombre al que llegó a conocer como el niño langosta. Nació en 1937 con una rara condición genética llamada ectrodactilia que fusionó los dedos de manos y pies para parecerse al cuerpo de una langosta. Stiles estaba destinado a una vida siendo el centro de atención. El padre de Stiles nació con la misma condición y ya se había abierto camino trabajando en el circo como atracción de espectáculos. Por lo que Grady siguió los pasos de su padre y se uniera al negocio familiar y viajara con sus hermanos, igualmente afectados, llamados la familia de langostas. El público se maravilló de su apariencia inusual y la forma en que podían manipular objetos con sus manos, como garras, pero pocos sabían de la oscuridad que acechaba detrás de la cortina. A pesar de toda su fama y éxito, Stiles era un hombre profundamente problemático, un alcohólico con un temperamento violento. Aterrorizó a su familia y a los que lo rodeaban con su ira, y finalmente provocó el asesinato trágico del prometido de su hija. Aunque fue condenado por el crimen, Stiles tenía condiciones físicas únicas que lo salvaron de la prisión, un giro del destino que solo se suma a la fascinación morbosa que rodea a su leyenda. Número 2. La chica Bigfoot de Ohio. El circo de espectáculos mostró las peculiaridades de la naturaleza, una de esas maravillas que emergió de Ohio. Fannie Mills, conocida como la chica Bigfoot de Ohio, nació en 1860 con la enfermedad de Milroy, una enfermedad poco común que afecta el crecimiento de los pies. Su figura menuda contrastaba marcadamente con sus pies colosales. Cada uno de ellos medía asombrosamente 5 pulgadas de largo y 7 pulgadas de ancho, y tenía una estatura de unos 100 centímetros. Mills tomó la valiente decisión de adoptar un físico único y unirse al circo de espectáculos secundarios como la chica Bigfoot de Ohio. Recorrió el país cautivando al público con sus pies enormes y su encantadora personalidad. Incluso llegó al punto de ofrecer un premio de $5,000 a cualquier hombre dispuesto a casarse con ella, un truco publicitario que solo le sumaba misterio. Pero quizás el capítulo más notable estaba por venir. Conoció y se enamoró de William Brown, hermano de su enfermera, y pronto se casaron. Fue una unión que desafió las convenciones y demostró que el amor podía florecer en los lugares más inverosímiles, incluso a la sombra de un espectáculo. Número 3. El hombre de 3 piernas, Francesco Lentini. El hombre que llamaban la maravilla de 3 piernas, nacido en Sicilia en 1889, con una condición inusual. Lentini bendecido por una pierna extra, el resultado de un gemelo parásito que nunca se separó en el útero, pero donde los demás veían dificultades, Lentini vio oportunidad desde una edad temprana y aprendió a navegar por el mundo con una anatomía única. Su tercera pierna se completó con un pie que sobresalía de su cadera derecha. Podía caminar, correr e incluso montar en bicicleta. Su extraordinaria destreza y equilibrio atrajeron la atención de los promotores de espectáculos de todo el mundo a la edad de 8 años. Lentini embarcó en un viaje a los Estados Unidos, donde se convertiría en uno de los artistas más famosos de la historia del circo, como el Gran Lentini. Sorprendió al público con sus pies, pateando balones de fútbol, saltando obstáculos y bailando con una agilidad que delataba su físico habitual. Pero la historia de Lentini no fue solo una de espectáculo. Era un hombre, un esposo y padre con propósito y dignidad. Se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado y luego engendró hijos sanos, utilizando sus ganancias para comprar una granja para su familia en Italia. Número 4. El torso humano. Prince Randian nació en Guam Británica en 1874, con una condición conocida como síndrome de Tetra Amelia. Randian entró en este mundo sin brazos ni piernas, un milagro viviente cuya existencia parecía desafiar las pérdidas de la naturaleza,
Pero donde otros solo podían ver limitaciones, Randian vio posibilidades desde una edad temprana. Comenzó a perfeccionar sus habilidades, aprendiendo a pintar y hasta a afeitarse usando solo la boca. Su destreza y determinación pronto llamaron la atención del gran showman P. Barnumke. Sabía reconocer una estrella cuando la veía. Se convirtió en una sensación al realizar actuaciones que dejaban al público boquiabierto e incrédulo. Podía encender cigarrillos con los labios, encenderlos con una cerilla y fumarlos con una inocencia y una gracia que compensaban la dificultad de la tarea. Su ingenio rápido y su personalidad cautivadora lo hicieron atractivo para todos los que lo conocieron, y pronto se convirtió en uno de los artistas más buscados en el negocio. Pero Randian y su vida no se definieron únicamente por el tiempo que pasó bajo los reflectores. Fue esposo y un padre excelente. Su esposa princesa Sara, con la que tuvo 5 hijos. Número 5. El hombre con cara de león. El siguiente fenómeno difumina la línea entre el hombre y la bestia. Desde los primeros rincones del Imperio ruso, llegó un niño que fascinaba y sorprende al mundo. Su nombre era Stefan Brybrovsky. Todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba cubierto de una espesa melena de león. Nació en 1891, con una enfermedad llamada hipertricosis. La inusual apariencia de Brybrovsky era materia de leyenda. Algunos afirmaban que su madre había sido asustada por un león durante el embarazo, mientras otros comentaban que era el producto de una misteriosa maldición. Detrás de los cuentos, una cosa era cierta. Brybrovsky estaba destinado a una vida de atención constante dentro de los reflectores, dándole el nombre de Lionel, el hombre con cara de león, convirtiéndose en una estrella del circo Barnum y Bailey. Su gentil comportamiento y su notable inteligencia le hicieron ganarse el cariño de un público de todo el mundo. A pesar de los desafíos, se negó a ser definido por su apariencia. Era un talentoso lingüista, un atleta experto, devoto y padre experto. Número 6. La chica camello. En el suelo de América, en Tennessee, nació una niña en 1870. Su nombre era Ella Harper, y desde el momento en que respiró por primera vez, quedó claro que no era una niña común. Harper nació con una rara condición ortopédica que llegaría a definir su vida y su legado. Los doctores dicen que fue un giro del destino que causó que las rodillas de Harper se doblaran hacia atrás, lo que le daba a sus piernas un extraño parecido con las de un camello. Era una condición que podría haber condenado a un espíritu más débil a vivir en soledad. Pero Harper, que desde muy joven había sido una niña de carácter más duro, aprendió a aceptar su fisiología única y a caminar con toda su fuerza y una gracia y agilidad que dejaban atónitos a todos los que la observaban. Pronto se ganó el apodo de la chica camello, un nombre que la seguiría hasta el escenario del espectáculos. Con apenas 16 años, Harper se unió al circo. Se convirtió en una sensación instantánea que hizo que las multitudes se maravillaran al ver al monstruo más maravilloso de la naturaleza. Mientras desfilaba alrededor de la carpa grande, con sus manos y pies, sus piernas camufladas dobladas debajo de la cabeza. Pero el tiempo que Harper pasó bajo los reflectores iba a ser breve, ya que tenía sueños que iban más allá de los límites del espectáculo. Después de solo una temporada con el circo, Harper tomó la audaz decisión de dejar atrás el mundo del espectáculo de fenómeno. Con mucho dinero y ahorros en la mano, se propuso seguir estudiando y construyendo su vida en sus propios términos. Número 7. El general Tom, un artista que cautivó al público y se mantuvo erguido por su miniatura, llamado Charles Sherwood Stratton, nacido en Connecticut en 1838, con una rara forma de enanismo que provocó que solo creciera 63 centímetros. Sin embargo, su diminuta estatura ocultaba el enorme impacto que causaría en el mundo. Descubierto por el legendario Phineas Taylor, se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico General Tom Hum. Su encanto y su innegable presencia en el escenario lo convirtieron en una figura querida en todo el mundo. Actuó para la realeza y para presidentes. Su fama y fortuna crecieron con cada año que pasaba, lo que lo convirtió en algo más que una curiosidad secundaria. Fue un hombre de negocios astuto
que se asoció con Barnum para construir un imperio de entretenimiento que duraría por generaciones, y cuando se enamoró de su compañera artista Lavinia Warren, su boda se convirtió en el evento social de la temporada, una celebración del poder del amor para trascender todos los límites. Número 8. El esqueleto viviente. Hay pocos hechos tan desconcertantes como el de Isaac W. Sprague, nacido en Massachusetts en 1841. Según los relatos, era un niño sano, robusto y con gran apetito. Según todos los informes, sin rastro alguno de la extraña aflicción que pronto lo invadió. Pero, al entrar en la adolescencia, algo empezó a cambiar. El mantenimiento de un cuerpo robusto y fuerte comenzó a desgastar su saludable estructura, creciendo en forma y esquelética ante los ojos de los aturdidos médicos. Para la comunidad médica, era un misterio que los desconcertó. Su peso se desplomó a un nivel apenas increíble, casi inverosímil, y su cuerpo era poco más que una colección de huesos, llegando a pesar tan solo 19 kilos. Era un misterio que fascinaba al público, por lo que el joven se convirtió en objeto de una curiosidad morbosa. Desde luego Barnum, el legendario empresario, no desaprovechó la oportunidad y creó al personaje, el esqueleto viviente. Su cuerpo demacrado se convirtió en una sensación alucinante y su increíble resistencia atrajo la atención de la audiencia de todo el país. Sprague era más que una atracción de feria secundaria. Era un hombre de coraje y una determinación poco comunes que se negó a dejar que las condiciones definieran su situación. Fue padre 2 veces, tuvo 3 hijos e incluso sobrevivió. Número 9. Persilla Lauter. Conocemos a una mujer que necesita una condición que difumine las normas sociales. En los frondosos bosques de Puerto Rico surge la historia de una mujer cuya existencia misma difumina la línea entre lo humano y lo animal, nacida en 1911 en una choza, con una condición conocida como hipertricosis. El cuerpo de Lauter estaba cubierto de pies a cabeza por una espesa capa de pelo, lo que le dio el sobrenombre de la niña mono. Pero la historia de Lauter no provocó aislamiento y desesperación. Al contrario, con tan solo 3 años su padre y el hermano hicieron un viaje a Nueva York con la esperanza de encontrar respuestas para que su hija viviera en condiciones normales. Lo que no sabían que en la búsqueda de conocimientos médicos era una búsqueda de la verdad que llevó a Lauter por un camino hacia el comienzo del estrellato. Cuando aparece Carl Lader, un amable showman que no vio a Priscilla como un fenómeno para ser observado, sino una niña que necesitaba amor y protección. Bajo su guía hizo florecer su rostro peludo y su hermosa sonrisa, cautivando la audiencia de todo el país. Luego llegó el amor en forma de Emmett Bajano, el legendario hombre piel de cocodrilo. Cada uno de estos 2 espectáculos secundarios de Sideshow encontraron su alma gemela. El romance floreció desafiando las normas sociales y mostrando el poder del amor. Extraordinario poder para trascender lo superficial y tocar el alma. Número 10. La chica lanuda de Minnesota. Mientras que la chica mono cautivó con sus oscuros mechones, un fenómeno estaba a punto de tomar el centro del escenario. Alice Elizabeth Doherty, la chica cuya existencia misma desafiaba las leyes de la naturaleza, nacida en 1887 en el corazón de Minneapolis. Llegó a este mundo con una condición desde su nacimiento llamada hipertricosis lanuginosa, que definió su vida y su legado. El cuerpo de Doherty estaba cubierto de un pelaje suave y rubio, una vista que alumbraba y perturbaba a todos los que la veían. A medida que crecía, también lo hacía su cabello. Hasta en la edad adulta alcanzó una longitud asombrosa de 25 centímetros. Para los padres de Doherty, la condición de su hija era a la vez una bendición y una maldición. Al reconocer el potencial de lucro de su apariencia habitual, los llevó a tomar la difícil decisión de exhibirla como una atracción de espectáculos que la llevaría al camino a la fama y la fortuna, recorriendo el medio oeste estadounidense. Su increíble cabello y su encantadora personalidad atraían multitudes dondequiera. Pero a medida que pasaron los años, el costo de la vida en el circuito de espectáculos secundarios comenzó a pesar sobre ella y a la edad de 28 años tomó la difícil decisión
de retirarse del escenario. Número 11. Los gemelos siameses. Chong y Yang Bunker, los gemelos de Siam, que realmente fascinaron al mundo. Nacieron en el reino de Siam, volviéndose famosos por la unión en el pecho. Su vínculo único no solo asombraba a los espectadores, sino que también acuñó un término que se usaría durante generaciones. Descubiertos por el comerciante británico Robert Hunter, quienes fueron llevados a América en 1829, un viaje a un lugar desconocido, donde rápidamente se convirtieron en una sensación. Fueron llamados como los gemelos de Siam, llevando a ese país su fascinante vínculo y su increíble coordinación. Sorprendiendo a las audiencias donde quiera que iban, recorrieron el país con su increíble vínculo y su asombrosa coordinación, hipnotizando a las audiencias donde quiera que iban. Pero los hermanos eran más que una atracción secundaria. Eran astutos hombres de negocios que firmaban contratos lucrativos y acumulaban una fortuna que les permitió retirarse a Carolina del Norte. Allí desafiaron al destino una vez más al casarse con las hermanas Adelaide y Sarah Yates, quienes tuvieron una crianza asombrosa y descomunal, llegando a tener 21 hijos entre las dos, a pesar de los desafíos de su fisiología. Chong y Ang llevaron una vida con normalidad. Construyeron casas separadas en su plantación, alternando entre ellas cada 3 días, convirtiéndose en miembros respetados de su comunidad. Número 12. El niño con cara de perro. De las heladas tierras salvajes de la Rusia imperial, llega la historia de Fade o Yevtichiu, un niño cuya existencia desafió los límites de lo que significa ser humano, llamado Fyodor Adrianovich Yevtichev, nacido en San Petersburgo, un pueblo a 100 kilómetros de distancia, con una rara condición conocida como hipertricosis. La cara y el cuerpo estaba cubierta por una capa gruesa de pelo, que le daba apariencia de un perro o un hombre lobo, descubierto por el famoso showman, un estadounidense llamado Barnum. Jeff fue llevado a los Estados Unidos en 1884, donde se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico de Yo-Yo, el chico con cara de perro. El público se maravilló con su apariencia inusual. Barnum contaba historias salvajes afirmando que lo habían encontrado viviendo en los bosques de Comi, pero detrás de la publicidad y la exageración. Jeff era un muchacho de inteligencia y un encanto poco comunes. Rápidamente aprendió a hablar varios idiomas, entre ellos inglés, alemán y francés, haciéndose famoso por su ingenio y su personalidad cautivadora. A pesar de las humillaciones que sufrió como actor secundario de espectáculos, nunca perdió el sentido del humor o el amor por la vida. Estableció estrechos vínculos con otros artistas e incluso utilizó su fama para defender los derechos de las personas con discapacidad. Número 13. Schlitzie, la cabeza de alfiler. La primera de las características faciales de la naturaleza pinta el lienzo con un pincel siempre sorprendente. La leyenda de The Sideshow, cuyo asombro infantil y su sonrisa contagiosa capturan los corazones. Simon Metz nació en 1901 de un pequeño tamaño y rasgos faciales únicos, características que eran como resultado de una rara condición poco común conocida como microcefalia, pero donde otros consideran una discapacidad. Los manipuladores de Schlitz vieron la oportunidad de construir el circuito de espectáculos secundarios, donde se convirtió en un elemento básico de espectáculos, con su encantadora personalidad y sus habilidades naturales para la interpretación, lo que lo convirtió en una figura adorable donde quiera que fuera. Fue nombrado el último de los aztecas o simplemente el cabeza de alfiler. La fama de Schlitz alcanzó nuevas alturas en 1932, cuando apareció en la película clásica The Cold Freaks. Su memorable actuación le confirió su estatus como un verdadero ícono del mundo de los espectáculos. Quien conoció a Schlitz lo recordaban como una persona alegre y amorosa, un hombre cuyo amor y afecto pueden iluminar hasta los días más oscuros. Y al final ese legado, de esperanza, resiliencia y espíritu humano inquebrantable, perduró mucho después de su muerte. Número 14. La niña de 4 patas. La variación humana no tiene límites. En las colinas de Tennessee nació una niña que desafiará la definición misma de bípedo en la historia de la medicina. Pocos casos son tan asombrosos como el de Myrtle Corbin, la mujer que llegó a ser conocida como la primera niña con 4 patas, nacida en 1868,
con una rara enfermedad llamada las piernas de Corbin, con dos pelvis separadas una al lado de la otra, cada una con su par de piernas, notado simplemente como una discapacidad. Corbin tuvo la oportunidad desde muy joven, aprendió a caminar e incluso a bailar, usando sus piernas externas, su notable gracia y agilidad, atraían la atención de los promotores de espectáculos de todo el país. Con tan solo 13 años, Corbin se unió al Circo Barnum, convirtiéndose en una sensación instantánea. El público se maravilló con su capacidad para mover sus cuatro piernas de forma independiente. Los médicos viajaron desde lejos para estudiar su anatomía única. La vida de Corbin no se limitó únicamente al tiempo en el centro de atención, también se enamoró y se casó con James Clinton, un hombre que vio más allá de sus diferencias físicas a la mujer que había dentro. Juntos tuvieron 4 hijos que ejemplifican la increíble resistencia del cuerpo y el espíritu humano. Número 15. El acróbata sin piernas. El hecho de dominar el escenario sin piernas es una hazaña que desafía la creencia. Eli Bowen, un hombre que redefinió los límites del cuerpo humano, nació en 1844 con folía, una condición poco común en la que los pies están adheridos directamente a su pelvis. Bowen desafió las leyes de la gravedad y redefinió lo que era posible donde otros solo veían limitaciones. Bowen vio un desafío al que enfrentarse desde una edad temprana, entrenando la parte superior del cuerpo, desarrollando una fuerza y una agilidad que lo convertirían en una leyenda en su época. Cuando apenas tenía 13 años, se unió al circuito de espectáculos secundarios, como el acróbata sin piernas. Sorprendió al público con su increíble fuerza en los pies, equilibrándose sobre sus manos y navegando por el mundo con una gran habilidad. Tenía una luz que iluminaba su anatomía habitual, que hacía que su fama creciera. Aprendió a montar a caballo y realizó rutinas acrobáticas complejas e incluso a navegar por la cuerda floja. Fue esposo y padre, un hombre que se negó a permitir que sus diferencias físicas lo definieran y que el mundo pudiera haberlo desfigurado por su forma inusual. Quienes lo conocieron solo vieron a un hombre de un coraje y una determinación poco común. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.